Lucas capítulo 15, leemos el versículo 17 al 21. ¿Lo tienen todos? La palabra del Señor dice: y volviendo en sí, dijo: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan, y yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Hazme como a uno de tus jornaleros. Y levantándose, vino a su padre, y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió, y se echó sobre su cuello, y le besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti, y ya no soy digno de ser llamado tu hijo. Oremos. Padre celestial, gracias, Señor, te damos por tu bendita palabra. A través de ella, Señor, somos instruidos, somos edificados, Señor, y nuestra fe se alimenta. Gracias, Señor. Pido que esta palabra venga, Señor, como un aliciente, como algo que nos motiva, nos impulsa, Señor, a seguir siempre adelante. Pido bendición para cada uno de los oyentes, Señor, hermanos y amigos, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Y quiero que pensemos, hermanos, brevemente en un pensamiento en base a esta palabra. Y vamos a pensar en este tema: el regreso es lo difícil. El regreso es lo difícil. Cuando hablamos de esto, que el regreso es lo difícil, hermanos, muchas veces las personas de tanto vivir en rutina, de tanto vivir en lo que parece normal y natural, a veces perdemos la noción y quizás pensamos de que siempre lo mismo, las mismas cosas, y como lo tenemos todo, ya sea en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en el matrimonio, en cualquier área de la vida, muchas veces las personas tienden a desvalorizar lo que tienen. Entonces, algunos quizás se desmotivan y toman caminos equivocados. En el matrimonio, algunos piensan que darse un tiempo y la separación pues es en lo correcto, lo que hay que hacer. En la iglesia, algunos piensan, hoy quizás van a hacer el programa, van a empezar a cantar los hermanos, quizás van a recolectar la ofrenda, otro hermano va a orar, después van a predicar y va a predicar también fulano. Entonces, y en el trabajo, lo mismo de todos los días. Cada mañana voy a salir a tales horas y bueno, en muchas áreas de la vida, algunas personas tienden a desmotivarse. Y algunos pues quizás están tan aburridos que ya no les da emoción nada. Algunos dejan el empleo, otros desertan de la iglesia, otros desertan del matrimonio, y así sucesivamente. Pero cuando están allá, cuando están experimentando eso que no entendían de momento, cuando están allá, hermanos, empiezan a valorar lo que tenían. Y hay un refrán o un dicho que uno escucha, muchos refranes y dichos que tienen cosas muy ciertas. Uno de los dichos dice que nadie sabe el valor de una fuente hasta que esa se seca. Hermanos, hablando de esto, a mí siempre me ha gustado pues aquella área del Lago Vista.
Y hermanos, cuando uno entraba, aquellos, pues los campos verdes, el parquecito, y cuando íbamos en familia, de parte de, hoy ni valor tengo de decirle a la iglesia, vamos allá, ¿por qué? Se van a desmotivar. Entonces yo quiero que siempre estén motivados. Entonces, hermanos, ¿y qué es lo que nos motivaba? Dentro de todo es el compañerismo, número uno. En segundo lugar, hermanos, el pasarla bien con la familia, con los hermanos. Otra de las cosas importantes es que estaba el lago y aquello era muy bonito, las personas bañándose con los niños y todos otros jugando allá diferentes juegos y un panorama maravilloso. Entonces hoy me da tristeza cuando llego por allá. Todo aquello que casi la ribera del lago oeste, hermano, llegaba a la callecita donde pasan los vehículos, muy cerca. Hoy no hay que caminar mucho para ir a ver el poco de agua que ha quedado. Y aquello donde podía meter los pies, uno ahora tiene que caminar y lo que mira es un pequeño abismo y hasta el fondo está el agua. Entonces, hermanos, quiere decir de que de la misma manera ocurre, hermanos, cuando uno no valora lo que tiene. Estar en el Señor, hermanos, es un gran privilegio que tenemos nosotros. Estar aquí en este lugar es una de las bendiciones más grandes que tenemos. Debemos de motivarnos y alabar al Señor, adorarle con todo ímpetu, con todo anhelo, con todo deseo, hermano. Debemos de hacerlo como que si hoy es el último día que estamos aquí en la tierra. Debemos de saber que quien está aquí es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Él no lo vemos, pero podemos, hermano, sentirlo en la manera que adoramos. Cuando nosotros nos disponemos, hermano, evaluamos que aquí está el Señor, hermanos, vamos a sentir diferente la forma. Pero muchas personas, hermanos, tienden a desmoralizarse, desmotivarse y parece ser de que pierden el verdadero valor que tienen las cosas que están disfrutando. Para mí es un gozo poder estar aquí en la casa del Señor y quiero disfrutarlo alabando y adorando al Señor. Este muchacho de la historia que acabamos de leer, este muchacho tenía todo, no le faltaba nada, hermano, todo lo tenía, pero a veces ese todo parece que llega a desmotivarse la persona, como que quiere otra experiencia. Hermano, yo quiero decirle algo, tengo una noticia para ustedes. Dios es suficiente, el Señor Jesucristo es suficiente. Amén. No hay razón para desmotivarnos, el Señor es suficiente. Aquel que le busca, le va a encontrar. Y una vez que le encuentre en su adoración, hermano, no se va a querer quizás ir de acá. Yo veo cuando el culto ha estado, que los hermanos han buscado con intensidad, hermanos, no se quieren ir, comienzan platicando acá, después se van a otra plática allá, después van allá al otro corredor, salimos y todavía siguen platicando. Los hermanos están bien motivados y eso es importante mantenerlo. Amén. Pero así como hay muchos, también hay otros hermanos que toda la vida están desmotivados. Yo tenía, allá había un muchacho que siempre cuando recibía el salario en la compañía, recuerden, ¿cuánto dan gracias a Dios por el trabajo que tiene? Gracias al Señor porque Dios ha usado a esas personas para que nosotros tengamos ese trabajo y de allí nos alimentemos. De allí pagamos en nuestras utilidades, nuestras responsabilidades. Pero siempre ese muchacho cuando iba a recibir salario dice, otra vez la limosna. Ya para el siguiente día no va a tener nada. Entonces siempre andaba desmotivado. Pero no entendía que en medio de eso, al cambiar su actitud, su mentalidad y a saber valorar las cosas que él tenía, cambiando la actitud podía decir, gracias Señor porque con esto yo puedo subsistir. Me das el alimento, puedo pagar las utilidades, tengo techo. A veces las actitudes, hermanos, son las que enfrascan a las personas. Hay personas totalmente negativas para todo. Hay jovencitos, hermanos, que llegan a decir, ya no aguanto esta vida, estoy harto ya.
Y bien jovencitos, hermano, que desmotivados, y quizás quisieran una dosis fuerte de motivación para que anden alegres. Por eso es que a veces en las iglesias, para los desmotivados, hacemos conciertos, hacemos cualquier cosa, a fin de que se motiven, porque no hay maneras de que se motiven. Pero hermanos, no necesitamos traer cosas para motivarnos. El Señor está aquí. Si venimos con esa mentalidad, a adorarle, a bendecirle, a saltar, a rendirle culto a Él, hermano. La motivación, hermano, nosotros tenemos que buscarla. ¿Cómo? Adorando al Señor. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores, digno de alabanza, de adoración. Le voy a alabar porque Él es Dios. En la medida que vamos adorando y alabando, empieza a manifestarse Dios, porque Él honra a los que le honran. Cuando alguien comienza a honrarle, no hay duda que la manifestación de Dios va a ser palpable. Pero cuando hay desmotivación y nadie quiere, ¿y yo cómo voy a bendecir a este? Dios quizás dice, este quiere bendición, pero no. El Señor dice, yo busco adoradores que me adoren en espíritu y en verdad. Los estoy buscando, pero si hay un montón de desmotivados, no los encuentras, seguimos en la misma depresión. Este muchacho en casa estaba bien desmotivado, aunque él estaba con el padre, estaba con el hermano mayor, estaba con todos los siervos que los tenía a su disposición. Llamaba a alguno, él venía, hazme esto. Él 10 días ni trabajaba. Yo creo que de Aragán quizás pensó mucho, y como dijo Martín Lutero, la mente desocupada es taller de Satanás. Quizás, hermano, el no hacer nada le aburrió tanto que estaba desmotivado. Esto quiere decir que hay que poner a hacer algo a las personas en la casa. Hermanos, este muchacho tenía todo. No valoró lo que tenía. Como los jóvenes que quieren tener su experiencia. Hay otro tipo de joven que dice, yo solamente estoy esperando los 18 años y me fugo de la casa, me voy a mi apartamento y voy a pagar, y dice mi apartamento, y voy a pagar todo esto, y voy a ser libre, ya no voy a estar bajo la vigilancia de mis padres, libre. Y se van a gozar de la libertad, pero se dan cuenta que allá hay que pagar, hay responsabilidades que cubrir. Después están llamando, mom, ¿me puedes prestar tanto? No alcancé para la renta hoy. Y mira, y empiezan ahí. Pues mamá dice, pues regrésate. Aquí no vas a hacer todo lo que estás haciendo allí, pero algo tienes que hacer. Y es lo que no le gusta. Este muchacho tenía todo, pero llegó un momento en que no valoró lo que tenía. Y dijo al padre, padre, dame la parte de la herencia que me corresponde. Dámela. Y el padre, hijo, aquí tienes todo, no te falta nada. Cualquiera te puede servir a ti, tú lo llamas, él te va a servir. Es más, te van a dar la comida y cuánta cosa quizás el padre le dijo. Pero no, yo quiero la aventura. Yo quiero probar el mundo. Quiero ver qué es lo que pasa allá. Entonces, esa es la situación. El muchacho se fue, le dieron parte de la herencia y se hizo como un loco. Porque al ver, hermanos, que el dinero, hermanos, él dijo a gastar acá y quizás, no sé, bueno, hablaban arameo en aquel entonces. Si hubieran hablado inglés, le hubiera dicho a los amigos, vámonos de shopping, ¿verdad? Porque ella es famosa la palabra de shopping. Y ahí se van de shopping. Y hermanos, aquel malgastó todo con los amigos, vivió perdidamente, se desenfrenó. Bueno, la historia es larga, la sabemos. Pero cuando le empezó a faltar, cuando las cosas no eran fáciles, es allí la situación dura. Es allí, por eso dije, lo difícil es el regreso. El regreso es lo difícil. Hay personas que en el matrimonio
han dicho hasta aquí, démonos un tiempo, uno para allá, otro para allá. Pero allá, cuando está solo o sola, comienza a valorar lo que tiene. Y hermanos, a veces en algunas personas el orgullo es más grande que el regresar, porque no se pidieron perdón y ahora es la situación más difícil en los matrimonios. Tengo que regresar, y hoy ¿cómo regreso? Hermanos, y en cualquier parte es así, ¿cómo regreso? Algunos dicen, ¿con qué cara me voy a presentar? Y el regreso es lo difícil. Ahí solamente un toque de Dios y humillarnos, entender, hermanos, que es más valioso lo que hemos dejado que las cosas que pretendemos encontrar. Y hermanos, yo he visto muchas personas que parecía ser de que cuando estaban unidos en el matrimonio, que como mandaban y quizás, hermano, incluso hasta trataban mal a su pareja. En el momento, llega un momento en que se fastidia eso, después los mira llorando, los ve llorando. Y he visto algunas personas solo esos días que están en prueba, ya después ya no los veo. Y vienen, hermano pastor, usted es el pastor Jorge Miranda. Sí, quería conocerlo. Y así comienza. Quería conocerlo, pero lo que no quieren es, yo sé que no querían conocerme, no es ese el asunto. Esa es una entrada, pero lo que vienen es a un problema. Fíjese, hermano, venía porque quería pedirle oración o que oren, y ahí llamamos a la directiva, nosotros los líderes, oremos por el hermano aquí y ya. Y oramos y todo, y le damos consejos. Es que ya tengo unos tantos días que mi esposa se fue, y con mis hijos, y me hacen falta. Y usted la quiere, y así la quiero, y me hace falta, ¿no? Entonces, hermanos, no lo echo de ver en el momento, ¿verdad? Pero después lo notan. El hijo pródigo, hermano, en el momento cuando todo lo tenía, no lo valoraba, no lo notaba. Y hermanos, ya estando allá, dice que gastó todo lo que tenía, viviendo perdidamente con sus amistades. Y hermanos, pero lo difícil es regresar. ¿Cómo le hago para volver a la misma condición? Lo primero que hay que hacer debe haber una dosis de humildad. Tengo que humillarme, reconocer que el error fue mío. Uno de los grandes errores de algunas personas, por ejemplo, hablando de la iglesia, cuando se apartan del camino de Dios o dejan de asistir a la iglesia, es un fenómeno, comienzan a culpar a los demás, nunca son responsables de ello. Le pasa, hermanos, lo que le pasó a Adán y Eva, ¿verdad? Cuando Dios llamó a Adán después de haber desobedecido, Adán, Adán, ¿dónde estás? Y aquel estaba escondido. Señor, me escondí porque tuve miedo, porque me vi que estaba desnudo. ¿Y quién es el que te ha dicho que estás desnudo? ¿Verdad que comiste del fruto del árbol que te mandé que no comieras? Y Adán, como todo hombre sincero, ¿verdad?, que reconoce sus actos con plena conciencia, ¿verdad? Con plena conciencia él tenía que decir, sí, lo reconozco, Señor. Pero es un gran problema que nos heredó Adán, porque no le habló directo. Dios le estaba haciendo una pregunta, él tenía que responder. ¿Es verdad que comiste? Él no respondió, sí comí. No respondió a lo que Dios quería, sino que dijo, la mujer que me diste. A ver, ¿qué niños quién hizo esto? Yo no sé. Y con las manos manchadas, ¿verdad? Eso es lo que nos heredó Adán. Entonces, hermanos, es una situación difícil. Lo duro es reconocer los actos y poder regresar
a tomar la posición que se tenía. Este muchacho, hermano, necesitaba de humildad, necesitaba de valentía y necesitaba, hermanos, ya dispuesto a tomar o las resoluciones que le venían, pero él lo que quería estar en casa de su padre. No importa, él dijo, es más, ya no me aceptes como tu hijo. Mira lo que había llegado, y hijo de sangre. Ya no me aceptes, ya no me recibas como tu hijo. Padre, yo quiero que me tengas como a uno de tus jornaleros, como a los trabajadores. Él sabía y ya había reconocido lo duro que es estar fuera de donde se tiene todo. Tenme como a uno de tus jornaleros. Quiere decir de que este muchacho, hermanos, estaba decidido a regresar, porque él estaba pensando, voy a hacer esto. Ahora, hermanos, hay una situación en este regreso, y que lo difícil es, hermanos, pensar en regresar. Ahora, él despertó a la realidad. Esto es lo importante, hermano. Cuando alguien se equivoca, cuando alguien falla y reconoce, eso es lo importante, hermano. Pero hay gente que está pasando los problemas y no reconoce, no quiere dar su brazo a torcer, no se quiere humillar y quiere continuar con la necedad. Pero este muchacho despertó a la realidad, dice la Biblia, y volviendo en sí. Eso es importante. Volviendo en sí, es decir, reaccionó. Después de que había malgastado todo y quizás se dijo, hombre, ¿qué es lo que yo he hecho? Como que vino a despertar. Volviendo en sí, como que estaba todo confundido, adormecido, aturdido, pero volviendo en sí. Hermanos, él reconoció que había estado completamente equivocado y no se había dado cuenta. Es que a veces, hermanos, uno no se da cuenta porque lo puede enceguecer la fama, lo puede enceguecer el dinero, lo puede enceguecer tanta oportunidad, entre comillas, que este mundo le está ofreciendo. Tantas cosas que este mundo, hermano, está influyendo para que, hermano, lo tomemos. Hermano, si algo podemos aprender de nuestro Señor Jesucristo, bueno, de todo, pero en la tentación que Satanás le tendió, le dijo al Señor, todo esto te doy si postrado me adorares. Fama, dinero, reino, todo esto te doy. Pero el Señor Jesucristo sabía, hermano, lo que tiene más valor. Amén. Y Jesús, nuestro Señor, dijo, escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Hermanos, pero a algunos quizá los enceguece, como dije, las ofertas que el mundo da, ¿verdad? A veces, hermano, el mundo no enseña lo trágico de las cosas, le muestra lo aparente, lo superficial. Entonces este muchacho se deslumbró, quiero vivir como los demás. Cuando usted lee el Salmo 73, es un salmo de Asaf. Este Asaf, un hombre que conocedor de los mandamientos de Dios, este Asaf, usted va a leer ahí que él empezó a ver a las riquezas que obtenían algunos fuera de, digamos, no del evangelio, pero vamos a llamarle fuera del pueblo de Dios. Porque en ese tiempo, en el Antiguo Testamento, hermanos, el salmista se consideraba un siervo de Dios, pero mirando la prosperidad, entre comillas, mirando las risas, las diversiones y cuánta cosa que hacían aquellos que no temen a Dios, esta persona dijo, se mira que viven mejor que nosotros, aquí nosotros afligiendo el alma, aquí nosotros ayunando, óigame, ¿para qué ayunar? Y aquellos allá andan riéndose y nosotros afligiendo el corazón acá. A los jóvenes, incluso los adultos, podemos ser quizás confundidos, porque parece ser de que allá se mira mejor. Pero hermanos,
de la forma en que Dios mide esto es muy distinto. Amén. Entonces, hermanos, el salmista Asaf veía todo eso y él lo comprendió que su decisión, porque él estaba a punto de decidir vivir como ellos, pero lo entendió hasta que entrando en la presencia de Dios, hasta que empezó a buscar de Dios, hermanos, entendió cuál era la realidad. Entonces este pródigo, este muchacho, después que vivió perdidamente, se encontró en esa miseria. Pero lo importante, hermano, en este mensaje o en este pasaje es, hermanos, el volver en sí. Lo importante es volviendo en sí. ¿Qué es lo que va a hacer? Cuando uno vuelve en sí, parece ser de que ha estado dormido, pero el volver en sí, hermano, es un momento como diciendo, despertó de la realidad, despertó, ha vuelto a la realidad y hoy va a hacer pasos, hermanos, para volver o para regresar. La expresión volviendo en sí, hermano, implica que el joven había estado, hermanos, con un letargo espiritual. Volviendo en sí, parece ser de que él había estado como dormido, no se había dado cuenta de la realidad. Ahora, hermanos, la desobediencia muchas veces estropea nuestras facultades. Cuando se desobedece, hermanos, las facultades nuestras quedan entorpecidas. Ahora, para no distinguir la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo. Por eso es importante, hermanos, entender que mientras estamos en el Evangelio, aun cuando parecen que las cosas no tienen motivación, hermano, la motivación nosotros la vamos a hacer. Dios hace lo que Él tiene que hacer con las personas que le buscan. Lo que debemos saber de que esa palabra es la verdad y esta palabra es la que nos ofrece libertad. Esta palabra es lo verdadero que hay. Si nosotros la seguimos, hermano, ella nos va a indicar el sendero de la vida. Ahora, hermanos, con esta palabra nosotros podemos entender o discernir entre lo que es bueno y lo que es malo. Las personas llegan a un momento, hermanos, cuando hay letargo espiritual, cuando hay sueño espiritual, que no pueden discernir en lo que es bueno y lo que es malo, entre lo que edifica y lo que afecta espiritualmente. Entonces, hermanos, este muchacho entró en esa situación, pero él hizo una reflexión inteligente. Eso es lo importante. La reflexión inteligente, qué bueno es, hermanos, que cuando alguien ha caído en lo más bajo y reflexiona, hace una reflexión inteligente. Este muchacho la hizo, hermanos, dice, la reflexión que él tuvo fue esta: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Oigan, esa reflexión es una reflexión inteligente, una reflexión grande. Él reflexionó, había perdido todo, pero está en un momento crucial donde él siente la necesidad. Y esa necesidad lo lleva a decir, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre? Yo que soy el hijo del dueño de ese señor hacendado, yo estoy padeciendo hambre y los jornaleros están saciados, tienen abundancia, y yo que soy su hijo perezco. Entonces, hermanos, él tiene esa reflexión. En casa, hermanos, en la casa de su padre, los hombres que realizaban las tareas más simples, hermanos, tenían grandes recompensas, y él tenía que trabajar duro allá donde estaba para comer comida de cerdos. Él había llegado a eso en la casa del padre, como dije al principio. Él quizás no trabajaba, porque en casa del padre tenía los sirvientes, pero allí tuvo que apacentar cerdos. Es más, no solo apacentarlos, cuidarlos, sino que para comer tuvo que comer de lo que comían los cerdos. Y esto me llama la atención, hablar de los cerdos,
¿Por qué? El cerdo era uno de los animales más inmundos en la cultura hebrea. Hablar de cerdo, hermanos, era hablar, hermanos, de algo inmundo. Entonces, y cuando en la Biblia se narra esta parábola del hijo pródigo y se menciona que él ansiaba comer de las algarrobas que comían los cerdos, hermanos, espiritualmente nos está diciendo la condición a la que él había llegado. Y es la condición que muchos llegan, pero lo más difícil es regresar. Pero este muchacho se llena de valentía y él comienza a reflexionar y dice: ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco? Esta palabra, hermanos, debemos de hacerla práctica. Esta palabra se va a aplicar también cuando alguien deserta de la iglesia. Allá estando en el mundo, mire, si hay algo importante, la obra del Espíritu Santo, si hay algo importante es que el Espíritu Santo siempre, cuando le hemos aceptado, aunque nos apartemos, allí anda el Espíritu Santo. Y hermanos, y andamos intranquilos, no andamos con toda libertad ahí en el mundo. Es cierto que en el mundo va a querer hacer las cosas y alegrarse, pero ahí está el Espíritu Santo llamándole, incomodándole. Y es más desdichoso, es más desdicha, más infelicidad para aquel que se ha apartado del camino de Dios, porque ni le sirve a Dios, ni tampoco le sirve bien al diablo. Es cierto, porque y siente aquella molestia. ¿Por qué? Porque él está acostumbrado a alabar a Dios. Él está acostumbrado a glorificar a Dios. Él está acostumbrado a deleitarse con los que se deleitan en Dios. Y ahora quiere deleitarse allá, pero no lo hace a plenitud porque no es libre, porque hay alguien todavía, alguien que lo selló, que ahorita se ha apartado. Pero es una decisión inteligente cuando dice: regresaré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Lo importante es reconocer. ¿Verdad que lo más difícil es querer regresar? Hay aquí alguna persona que quizás estuvo un enfrentamiento con un familiar y no se hablan hasta el día de hoy. Y quizás llega un momento de una reflexión y dice: yo voy a regresar, le voy a pedir perdón, quiero arreglar. Decirlo es fácil, pero hermanos, yo conozco personas que son familias que el día de hoy no se hablan, y hermanos en carne, porque es difícil. Hermanos, solo la iluminación de Dios, el reconocimiento de las cosas, ¿verdad?, en la casa de Dios. En casa de su padre, el más humilde, hermanos, comía hasta saciarse. Y él, que era el hijo, hermanos, comiendo comida de cerdos. Hermanos, Dios nos llena el vacío. Dios nos llena a nosotros. El diablo lo que hace es quitar. Nos quita la paz, nos quita la bendición, nos quita la libertad. El diablo, hermano, hace estragos en la vida de aquel que deserta. Pero hermanos, Dios nos llena. Por eso es importante, hermanos, cuando venimos a este lugar, lo importante es alabar a Dios con todo el corazón. Amén. Hermanos, hay cuestiones que nosotros las evaluamos. Mire, esto no, esto sí. Mire, hermano, en cuanto a la alabanza y a la adoración, debemos de tener toda libertad para adorar a Dios. Si alguien quiere danzar, que lo haga, es una expresión para Dios. Si alguien quiere quedarse quieto, quédese quieto, no es prohibido. Pero si usted quiere buscar de Dios, quiere alabarle, sienta adorarle a Dios, reconozca que a quien quiere adorar y alabar es a Dios. Y entonces, hermano, es importante que nosotros adoremos, alabemos a Dios con todo nuestro ser. Alma, cuerpo y espíritu debe adorar al Señor. Hermanos, un deseo de volver. Podemos ver acá un deseo grande de volver. Reflexionó, pero luego dijo este muchacho: me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado. Ahorita ha reflexionado, pero él dice: me levantaré.
Oiga, en la condición que está este muchacho, decir eso, hermano, es duro, apela a su orgullo. Me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado. Ese levantarse es difícil. ¿Por qué? Yo mismo tomé esta decisión. Y ahora, ¿con qué? ¿Cómo me va a estar esperando mi padre? Mi padre, quizás él podía pensar: mi padre me va a rechazar, pero no, yo me levantaré, me humillaré y le diré: Padre, he pecado. Entonces, hermano, esa es valentía, esa es humildad. Y hermanos, solamente aquel que reconoce su necesidad espiritual, este va a ser prosperado. Aquel que quizás él dice: no, pero no da su brazo a torcer y mejor voy a vivir así, pero yo no regreso a pedirle perdón, y sigue con el problema. Y sabe que el perdón es lo que trae liberación. Hay muchas personas que están enfermas por falta de perdón, y este muchacho vence esas cosas. No sé, yo me voy a levantar e iré a mi padre. Ahora, ¿de dónde se levantaría él? Él se iba a levantar de entre los cerdos. Imagínense. Esa es la condición a la que llega una persona que se aleja y se aparta de Dios espiritualmente. Ahora, ¿cómo iría él? Fíjese que cuando él está diciendo esta palabra, él está, imagínese, ve un panorama de él. Él no está con la ropa como se fue bien vestidito, se fue bien elegante, con su ropa de marca. Amén. La marca de aquel entonces, ¿verdad? Porque siempre ha habido ropa de marca. Entonces él se fue con su ropita muy elegante, que lo distinguía entre la demás gente. Suponía: este es el hijo de don fulano, del hacendado, del hombre que mira cuánto tiene, el hijo, y ahí venía con dinero. Pero ahora, cuando él está diciendo esta palabra, está harapiento, está con olor a cerdo. Díganles, hermano, cuídate del olor a cerdo. Estaba con mal olor, hermanos, y en esa condición, harapiento, roto, la cara, hermano, es más, no tenía dinero ni para cortarse el cabello. Y si él tenía barba, las algarrobas en la barba y todo así, no se había bañado, harapiento. Y ahora, hermanos, él desde allí, desde esa condición, está diciendo estas palabras. Ahora, ¿qué le iba a decir al padre? Esto es importante: Padre, he pecado. Eso se llama reconocimiento. Reconozco y actúa. Hay gente que lo reconoce pero no actúa. No, hombre, yo estoy mal haciendo malas cosas. Lo reconozco, pero hay que dar el paso de fe. Este muchacho reconoció: he pecado, me levantaré e iré a casa de mi padre y le diré: he pecado contra el cielo y contra ti. Iré. Él se levanta. Ahora, ¿qué va a pensar el padre de él? A él ya no le interesa nada. Él como puede vencer esto, es humillándose, reconociendo y dando el paso de fe. Amén. Ahora, ¿qué va a hacer el padre? No importa, yo le voy a decir que me tenga como a uno de sus jornaleros. No importa, pero ya vi que esta condición fuera de la casa de mi padre es caótica. Regresaré, le pediré perdón. Ahora, hermanos, no importa la forma como se viene a Dios, hermanos, siempre el Señor está dispuesto a recibirnos. Amén. Por eso, hermanos, eso es lo precioso en el camino de Dios, que no importa, hermanos, cuál sea nuestra condición, en el Señor siempre tendremos perdón. Dice el Señor: al que a mí viene, yo no le echo fuera. Venid todos los que estéis trabajados y cargados, que yo os haré descansar, dice el Señor. Así que, hermano, en el Señor no hay rechazo, y lo vemos en esta parábola. Al que está cargado, le dice el Señor: venid a mí todos los trabajados y cargados. Al sediento le dice: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Hermanos, al que está manchado por el pecado, dice: venid luego, dice Jehová,
y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Hermanos, siempre el Señor va a estar en la disposición de recibir a todo aquel que reconoce. Pero hay personas de que, hermano, por mucho que le hablen, le dan tratados, le predican por la televisión, le predican por la radio, le predican en la iglesia, pero hasta allí no. Pero tiene para ser salvo y llegar a disfrutar de todas las maravillas y cosas que están en la casa del Padre, hay que reconocer la necesidad espiritual y recibirlo al Señor. Amén. Como el Salvador personal. Ahora la acción de este muchacho: me levantaré. Eso es lo que había dicho, pero ahora dice la Biblia, si nosotros leemos el verso 20, dice el verso 20, y levantándose. Esta es acción. Una cosa es reconocer, me levantaré, pero no se había levantado todavía. Él está pensando lo que va a hacer, pero ahora estamos en el versículo 20, vemos la acción. Ahora dice en el verso 20, y levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, lo vio su padre, y fue movido a misericordia, y corrió y se echó sobre su cuello, hermano, y le besó. Hermanos, este muchacho dice que estaba lejos, y el padre lo vio, todo andrajoso, quizás irreconocible, pero el padre siempre conoce a sus hijos. Conoce el caminado de sus hijos, conoce el andar de sus hijos. Y hermanos, si alguien reconoce su necesidad espiritual, él siempre va a estar con los brazos abiertos para recibirle. Algún hermano en esta tarde posiblemente está para claudicar, está desmotivado o se ha enfriado y no tiene motivación alguno. Yo le digo, motívese, no hay otro camino que le pueda ofrecer salvación, vida eterna, que le puede dar felicidad. En el mundo no hay nada que pueda satisfacer ese vacío. La acción dice, y levantándose vino a su padre. Junto al deseo de regresar estuvo la acción. No lo dejó para mañana, no lo dejó para después. Dice, levantándose. Las buenas intenciones, hermanos, solo cobran valor cuando se traducen en hechos. Muchos se perderán a pesar de sus buenas intenciones y de buenas ideas. Algunos que tienen ideas asombrosas, pensamientos maravillosos, pero nunca dan el paso, nunca accionan. Hermano, eso no vale nada. Este joven dice que levantándose vino a su padre. Me sorprende aquí, y este pasaje me llama la atención grandemente, porque el muchacho venía harapiento, venía con olor a cerdo, y ya sabe que los cerdos es todo un animal que ellos comen también allí de todo. Y este muchacho venía todo. Y cuando viene de lejos, su padre dice que fue movido a misericordia. Amén. Y le abrazó. Y no solamente le abrazó, sino que le besó. Qué maravillosa misericordia. Le abrazó y le besó e hizo fiesta. Y hermanos, y algo maravilloso en esa fiesta, de que le dieron calzado nuevo, vestido nuevo, lo bañaron y bueno, y le pusieron anillo en su dedo. Aunque la petición del muchacho era: padre, no soy digno de que me llames tu hijo, pero tenme como a uno de tus jornaleros. Quiero vivir como siervo en tu casa. Es mejor vivir como siervo en tu casa y no como un hijo descarriado allá comiendo con los cerdos. Pero el padre dijo: no, matemos el becerro más gordo y hagamos fiesta. Y le puso anillo en su dedo. Ese anillo, hermanos, ese anillo estaba indicando que el padre
para el padre no iba a usar la posición de jornalero, para él seguía siendo su hijo. Y el anillo decía la autoridad. El anillo hablaba de la autoridad. No eres jornalero, sino que eres mi hijo. Dios, aunque otros nos tilden mal a nosotros, que aunque ustedes lo desprecien otras personas, para el Padre nosotros somos sus hijos amados, aquellos que le hemos reconocido como su Salvador personal. Hemos reconocido nuestra necesidad. El Señor no nos tiene, hermano, como cualquier cosa. Nosotros somos sus hijos. Él nos dice que somos real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Y sabe lo que es un pueblo adquirido, hermano? Algo que con amor se obtiene. Y eso es lo que el Señor ha hecho. No fue fácil para este joven regresar al hogar. La burla de sus amigos, la vergüenza, hermano, de su apariencia y el reproche de su hermano, todas esas cosas eran contrarias. Pero él dijo, no me interesa tanta cosa, quiero estar en casa del Padre. Allí es donde encuentro la felicidad. ¿Dónde estaría feliz usted, hermano? Usted llega a momentos de debilidad, el que quizás mira a los hermanos raros, a veces los mira hasta feos, porque el diablo es lo que trae confusión. Mira todo hermano equivocado. El diablo hace que mire a los hermosos, los mire feos, cuando los hermanos dicen que hermoseamos. Amén. Pero ya miren, hermano, solo miren el caminar. Y entonces ella empieza a sentir, hermanos, sentirse insatisfacción por todas las cosas. Por último dice, no, yo me voy de aquí. Y no valora lo precioso que hay acá. Lo maravilloso que es verse con hermanos en la fe. Lo maravilloso que es disfrutar, hermanos, de la fe, de la convicción, de la alabanza, hermanos, hacia nuestro Dios. Así que, hermanos, no cuesta nada descender al mundo, pero ¿cuánto cuesta salir de él, hermano? Amén. ¿Ha pensado por algún momento irse al mundial usted? ¿No va a ir al mundial? Hermanos, hay que estar en la casa del Padre. Hay que permanecer en la casa del Padre. Hermano, hay abundancia. En tu presencia hay plenitud de gozo. La próxima vez que vengamos acá, hermano, vengamos a glorificar al Señor, vengamos a alabarle. Vea, llévese el Salmo 100 para su casa y alegrémonos, hermanos, glorifiquemos al Señor. Dios nos ha visitado. Algunos han sido bautizados con el Espíritu Santo. Hermano, comience a alabar a Dios en otras lenguas, adórele, glorifíquele, salte como becerro de la manada y adore al Señor. Hermanos, necesitamos nosotros provocar la presencia de Dios. Mira, el Señor dice, no, te buscaré. No, dice, me buscaréis y me hallaréis. Porque me buscaré. Quiere decir que nosotros tenemos que buscar. Nosotros tenemos que, hermano, ir, hermanos, a la búsqueda de nuestro Dios. Dios está en su trono. Dios está a manos llenas para bendecirlo, pero nadie se quiere mover. Este quiere que lo bendiga, pero ahí está renegando. Y ahí que ahora va a terminar el culto y yo ya tengo hambre. Así esas son las preocupaciones que Dios ve. Pero cuando hay gente que le alaba, le glorifica, está contenta, no importa al salir de aquí, yo vine rebosante, yo me voy rebosante, y eso es lo importante. El pueblo de Dios, la iglesia de Dios, debe ser una iglesia viva, que adora y que glorifica al Señor. Estamos en la casa del Padre, así es que regresar o ir de allá de donde venimos, hermano, ni pensarlo. Estamos bien. Cuando el diablo le insinúa alguna cosa, estoy bien en la casa del Padre. Mira cómo se disfruta allá. Estoy feliz en la casa del Padre. Hoy tenemos culto de adoración y alabanza al Señor. Hagamos una fiesta cada día. Le va a decir el diablo, vente aquí, dale vuelva, no sé qué cosa, vente. Y él, no, yo tengo que ir a celebrar el culto a Dios. Él va a estar allí en medio de nosotros, le vamos a alabar, le vamos a exaltar, y la presencia de Dios se va a hacer manifiesta.
y milagros van a ocurrir. Porque cada vez que le alabamos al Señor, hermano, aun cuando no oremos, viene la presencia del Señor y hasta sanidades hay en medio de la alabanza y de la adoración. Así es que, hermano, de cada uno de ustedes depende. La próxima vez que vengamos, hermano, vengamos con disposición para alabar al Señor. ¿Preocupaciones hay? Las preocupaciones déjenlas allá. Usted dice, voy a alabar y a glorificar al Señor. Le quedó pendiente un negocio, deje el negocio allá y usted comience a adorar y a bendecir el nombre de Dios. Olvídese de eso, concéntrese en la adoración al Señor y va a ver cómo Dios lo va a bendecir. Amén. Dios es Dios de vivos. Dios le bendiga, hermano. Amén.